Gobierno y sociedad en los pueblos y las ciudades virreinales. La entidad donde vivo, tercer grado. Organización social. Cuando se inició la dominación española en el territorio de Nueva España, lo que hoy es Coahuila de Zaragoza, fue poblado por tres grupos raciales: indígenas, españoles y africanos, que se mezclaron y originaron las primeras formas de mestizaje. Al consumarse la conquista en 1521, muchos españoles se unieron con mujeres indígenas y tuvieron hijos. Así se formó un grupo conocido como mestizo, con rasgos físicos de ambas culturas. Desde principios del siglo XVI se traían de África a Nueva España individuos que llegaban como esclavos a trabajar, sobre todo en la minería, y que se fueron mezclando con los otros grupos. En la sociedad de la época virreinal, los españoles europeos, blancos, gachupines o peninsulares, formaban un grupo con muchos privilegios. Eran los dueños de las minas, tierras y comercios. Además, dirigían el gobierno y la iglesia. La mayoría vivían en las ciudades más grandes. Le seguían los criollos, hijos de españoles peninsulares que habían nacido en América. Se dedicaban principalmente a las profesiones de clérigos, abogados y oficiales del ejército. Tenían haciendas o ranchos de mediana o pequeña extensión y ocupaban puestos secundarios en el gobierno, aunque algunos eran más cultos que los peninsulares. Los indígenas legalmente no eran esclavos, pero sí explotados por los españoles en el sistema de encomiendas hasta principios del siglo XVIII, cuando se abolió. Sin embargo, existieron otros sistemas como el del repartimiento que continuaron la explotación. Los malos tratos, el hambre, las enfermedades y el cambio de regiones frías a cálidas hicieron disminuir la población con rapidez. Para evitar estos males, mucha población indígena se fue a lugares agrestes para vivir lejos del alcance de los españoles. Esto les permitió conservar sus tierras, su idioma, sus costumbres y tradiciones hasta después del virreinato. Los africanos eran esclavos en las minas, los ingenios azucareros, los talleres de telas y la servidumbre en casa. A los esclavos se les ponían dos marcas con hierro caliente, una en el pecho y otra en el brazo. Sus amos los azotaban cruelmente. No podían ocupar cargos ni empleos en el gobierno ni recibir el bautizo de la Iglesia Católica. Los mestizos trabajaban en las minas, las haciendas y los ingenios. También eran parte de la servidumbre en las casas. Al igual que los artesanos, mayordomos, arrieros y pequeños comerciantes, vivían en pequeños pueblos y villas. Ahora vamos a conocer lo que fueron las castas. En Nueva España, principalmente en el siglo XVIII, se hizo una clasificación de las personas que nacieron de la mezcla de los tres primeros grupos raciales: blancos, indígenas y africanos. En esa época se tenía la idea de que cuanto más pura fuera la sangre, se valía más en la sociedad. Por eso, las castas formaban una jerarquía racial, es decir, de los más importantes a los que eran menospreciados. Todo esto coincidía con el nivel económico y social. Entre las castas, los más importantes eran las de los mestizos, mezcla de sangre española e indígena; la de los mulatos, mezcla de sangre española y africana; y la de los ambos, nacidos de sangre africana e indígena. Con el tiempo se multiplicaron las combinaciones.
En la época virreinal, Coahuila de Zaragoza se pobló con estas variantes y por eso muchas personas que viven actualmente en el estado tienen raíces indígenas, españolas y africanas. Escribe en la tabla las características de los indígenas, españoles y africanos.